Muy favorable para la administración Milei. Damián, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas tardes en este día domingo. ¿Cómo estamos, no? Escúchame, Damián. Hay datos que son muy alentadores. Baja del riesgo país, equilibrio fiscal, bueno, la inflación que perforó los 3 puntos, también la cuestión internacional, bajan los impuestos para las importaciones. Contanos. Bueno, sí, la realidad que viene teniendo el gobierno datos de la macroeconomía muy favorables. Básicamente el gobierno logró acumular reservas en el Banco Central que superan los 30.000 millones de dólares. Fue una etapa muy importante del blanqueo que superó los 20.500 millones de dólares. El dólar MEP está en 1.085 pesos. El dólar oficial está en 1.015. Es la brecha más alta, más baja en los últimos 5 años. Posterior, le diría, a la devaluación que habíamos tenido fuerte allá por el año 2019. Estamos teniendo una situación donde la suba de los bonos, algunos bonos en el mes de octubre tuvieron rendimiento hasta el 15% en dólares. La contracara de eso, que tenemos un riesgo país muy bajo de Claro. 775 puntos básicos. Y recordemos que a septiembre, no hace tanto tiempo atrás, estamos hablando de 2 meses y medio, el riesgo país estaba en 1.570 puntos. Ujú. Me parece que, obviamente, y bueno, la inflación está a la baja. Me parece que el gobierno logra encaminar, el efecto blanqueo fue muy importante, pero sí le da cierto soporte para poder, como digo yo siempre, cruzar el Rubicón hacia el mes de Mm. diciembre, enero, febrero, hacia la llegada de la liquidación de la cosecha gruesa, ¿no? Eso sí le Obviamente, da previsibilidad. obviamente siempre después está la pregunta de qué es lo que pasa en la calle, en los bolsillos. Por un lado de las personas, de los ciudadanos de a pie, y por otro de un sector muy importante para la Argentina, que es el sector pyme. ¿Qué está pasando en ese sentido? Sé que tenés información. Y Ahí ahí, está. ahí lo estamos viendo, ¿no? La industria pyme crece 4% en octubre de 2024, esto versus septiembre del 2024, o sea, a nivel mensual, alcanzando el nivel más alto de producción de los últimos 11 meses. Cae, sin embargo, 6,5 interanual versus octubre del 2023 y 14,5% en el acumulado de 2024. Y ahí está el gráfico, ¿no? Que estamos. Hay una B ahí. Claro. Tanto que hablamos de la B. Sí. Hay un Volkswagen, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, es una doble B casi, pero efectivamente este es un informe de la CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, Sí. muestra que interanualmente la industria sigue cayendo, pero en el desestacionalizado ya coincide con el INDEC incluso y con las consultoras privadas que la industria comienza a salir lentamente. Este es un dato positivo porque efectivamente muestra que arrancó otro ritmo la producción y viene arrastrando parte de lo que es el estimador económico mensual que también mide el propio INDEC. Tenemos que decir un dato también de la macro Sí. en relación a una de las consultas que me hacía Hugo respecto al tema de importaciones. Argentina está Uno de los datos del fin de volviendo a semana, sí, claro. Claro, Argentina está volviendo a crecer las importaciones. Para que se den una idea, las importaciones para el mes de octubre ya superaron el nivel de septiembre del 2023, Claro. que se acuerdan que habían sido muy elevados porque todos querían importar a 3.75, nadie quería liquidar a 3.75, y estábamos a un 3% por debajo de lo que habían sido las importaciones entre octubre y noviembre del año pasado. Quiere decir que ya hay mayor nivel de importaciones en Argentina. El dato del courier, de elevar los topes para que los argentinos puedan importar de afuera a través de lo que es el sistema de courier de 1.000 a 3.000 dólares y una franquicia libre de impuestos hasta 400 dólares con 5 envíos anuales, es importación hormiga. Es preocupante este dato para la pyme. Yo creo que ahí el dato importante es primero el sistema puerta a puerta, que es otro Claro. sistema que es Sí. a través de correo. Probablemente haya próximos anuncios. Acá lo importante es ver a qué velocidades se va bajándole burocracias, costos, impuestos a las pymes para que efectivamente en esta situación de libre mercado, de competencia, puedan hacerlo frente a la rivalidad de la misma fortaleza. Es muy Correcto. importante manejar esas dos velocidades. Hasta ahora el gobierno puso primera y segunda, te diría, y está en nivel de tercera
en lo que es burocracia y competitividad en el mercado interno. Le falta la cuarta y la quinta. ¿Y saben qué es eso? Baja de impuestos. Totalmente. Bueno, en ese camino va el gobierno, después vamos a hablar del cepo, pero antes te pregunto sobre los salarios. Creo que hay un posteo tuyo para entender, ahí está, salarios versus canasta básica entre diciembre 2023 y abril 2024. El salario promedio se ubicaba por debajo de la CBT, la canasta básica total, ¿no? Entiendo. A partir de mayo 2024 comienza a recuperar y en octubre 2024, el mes pasado, se recupera consumo masivo y aportás un gráfico, proporción salario promedio versus canasta básica total, y ahí aparecen estos datos, ¿no? El salario promedio volvió a ser mayor a la canasta básica total y el salario promedio era menor a la canasta básica total. Ahí lo remarcás en tu buen posteo, como siempre. Sí, déjenlo un cachito ese gráfico, pero dale. ¿por qué? ¿Vieron las barras para abajo? Sí. O sea, quiere decir que la clase media no estaba llegando a cubrir una canasta básica total. Esas barras para abajo, el incremento de la pobreza e indigencia en Argentina. ¿Vieron que el gobierno dice ahora, che, se está reduciendo la pobreza e indigencia? Son las barras para arriba. Les quiero mostrar otra radiografía de un análisis clínico de la microeconomía desde otra vertiente. Pues dice, ¿de dónde saca el gobierno que baja la pobreza e indigencia argentina? Esto. Claro. Quiere decir que el salario ya en muchos casos le está pudiendo ganar a la canasta básica total. Es un dato importante porque en muchos casos decían, bueno, pero si no hay información del INDEC pública que efectivamente demuestre que la pobreza ha bajado en Argentina, indigencia sí, pero hay datos públicos que demuestran que efectivamente parte del salario comienza a ganar la canasta básica total. Por eso celebraba el gobierno que el rubro que menos aumentó el mes pasado fue justamente alimentos y bebidas. Bueno, alimentos y bebidas lo hizo al 1,7%. En lo que nosotros tenemos hasta ahora, hasta mediados de noviembre, es que bebidas viene creciendo al 2%, pero alimentos viene todavía por debajo del 2% en el mensual, ni que hablar de artículos de limpieza y higiene. ¿Esto quiere decir que estamos de festejo y que la clase media está en una euforia impresionante? No, para nada. Ahora, simplemente, justamente, menos bolsillos son los que se encontraban en situación de pobreza. Ahora esos bolsillos, algunos comienzan a encontrar el restablecimiento en volver a ser clase media. Y el gobierno que dice ahora es todo para crecer. Lo que pasa que algunas personas dicen, bueno, no me alcanza, porque claro, no es inmediato, ¿no? Es decir... Bueno, también porque hay rubros que siguen estando más altos que la inflación. Por ejemplo, digo, hablamos de las tarifas, etcétera, que es algo que vos no dejás de pagar. Claro. Entonces, tal vez... A ver, en los números, efectivamente, seguramente Damián lo podrá explicar mejor, pero entiendo que tal vez, efectivamente, en los números el salario le empieza a ganar a la inflación, pero como hay cosas que no podés dejar de pagar, que están más altas que ese número de la inflación, tal vez uno no lo nota tanto en el bolsillo cotidiano. No. Y lo vamos a ver también en el tema del consumo ahora en las vacaciones, ¿no? Pero bueno. Yo creo que ahí, primero, me parece que hasta marzo, esa clase media, marzo-abril del año que viene, no va a tener una noticia, digamos, de falta de menor nivel de presión sobre su bolsillo. No, porque se está corrigiendo medicina prepaga, se está corrigiendo colegios privados, se está corrigiendo comunicaciones, se está corrigiendo seguros, se están corrigiendo los servicios privados y los servicios públicos. Por lo cual, yo creo que esa clase media que adquiere un paquete de servicio importante, todavía va a tener un inconveniente para efectivamente sentirse con holgura. Vacaciones, me preguntabas. Bueno, vacaciones tenés. Primero, en un país de 47 millones de argentinos, solamente que tienen el privilegio de utilizar ese concepto que es vacaciones son 12 millones. De acuerdo a nuestros informes. De esos 12 millones probablemente vayas a ver más argentinos yéndose al exterior por una situación de, beneficio cambiario. Eso no quiere decir que en el mercado doméstico sea una temporada mala. Y vamos a ver los datos que se van a publicar mañana de cómo fue el fin de semana turístico. ¿Saben por qué? Porque es una muestra de efectivamente qué puede llegar a suceder. Es el fin de semana donde se van a buscar los alquileres. Y por los datos que me dicen a mí, en términos a abrir efectivamente ese mercado turístico, los precios de los alquileres tuvieron que ir cediendo. Tuvieron que ir cediendo. Claro, oferta y demanda, ¿no? Dami, recién vos mencionabas un tema del cual se habló mucho esta semana, que tiene que ver con esta apertura, ¿no?, en lo que son las compras internacionales. Quiero que escuches lo que decía Sergio Berni al respecto, y ahora lo analizamos juntos. Queremos comunicar que por decisión del Ministerio de Economía, liderado por supuesto, el ministro Luis Caputo, el gobierno resolvió eliminar impuestos para compras en el exterior. Esta medida va a entrar en vigencia a partir de diciembre.
tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio. Pero más importante aún es que todos los argentinos puedan comprar en el extranjero, aun cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior. Es demoníaco normalizar que una persona tenga que pagar un pasaje en avión para comprar en otro país más barato, o incluso que tenga que esperar horas en una frontera para cruzar del otro lado en busca de un mejor producto o de un mejor precio. Se lo ve distinto, Bernie, ¿no? Está cambiando. Estamos tentados acá porque por la cucaracha yo escuché Bernie. Dije, Claro, suena parecido. ¿Por qué Bernie ahora habla también de esto? No, era Adorni, ahora Adorni, todo Adorni. tiene más sentido. Pero bueno, más allá de todo esto. ¿Qué pensás? ¿Qué opinas de lo que dijo Adorni? Bueno, primero, es un régimen simplificado. Efectivamente, el valor de la mercadería, al eliminarle impuestos, va a ser mucho más conveniente, pues se elimina derecho de la importación, se elimina la tasa de estadística, que es un 3%, se elimina el impuesto, los impuestos internos, y efectivamente hay una franquicia de $400. Incluso para la MIPYME, muchas veces tienen que importar pequeños insumos o materias primas que son necesarias para la producción, lo pueden hacer eso a través de estos pequeños envíos. Me parece que, y que no tiene que tener fin comercial, ¿no? En el caso de la pyme es un insumo que va a la producción, en el caso de las personas físicas humanas debería ser para consumo personal. Claro. Bueno, me parece que muchos argentinos tienen que, por ejemplo, cruzar la frontera y hacer una cola en el Cristo Redentor para ir a Chile o a Uruguay. Bueno, también podemos hacer que puedan traer esos productos que quieran traer, pero efectivamente pasar las vacaciones acá, no irse de vacaciones a consumir afuera. Es una forma de facilitar esto. Muchos dicen, bueno, se van a pedir dólares al Banco Central de la República Argentina. Por ahora no. Y no debería. Porque Argentina todavía tiene reservas negativas. No debería efectivamente suceder eso. Hoy la mayoría se los pediría al mercado. ¿Por qué se los pediría al mercado? Porque efectivamente con los impuestos que vos tenés que pagar por pedirle los dólares al Banco Central están a 1.650 pesos y hoy te convendría volver a pedírselos al MEP a 1.085 pesos. Es decir, se los pedís al mercado, al sector privado. Si en algún momento hay reversión de esta situación, bueno, veremos si el gobierno hace algún tipo de cambio o switch respecto de esta decisión que ha tomado. Y todavía falta lo del puerta a puerta. Yo tengo un adelanto de eso. A ver. ¿Quieren que les dé un adelanto de eso? Por favor. ¿Por dónde viene la mano? ¿Por dónde? Bueno, el primero. ¿Saben cuándo fue el origen? A lo largo del año 2019, desde abril de 2019 hasta el año pasado, la economía argentina había acumulado 39 cepos. Yo creo que lo habíamos hecho esto acá el año pasado, donde yo mostré los 39 cepos de la economía. El primer cepo fue en la gestión Cambiemos, abril de 2019. ¿Cuál fue? Justamente puerta a puerta. Ahí se puso la franquicia de $50 por envío, sobre el excedente 50% de impuesto y solamente 12 pedidos por año. Bueno, me parece que el próximo anuncio va a ser con romper el monopolio del correo argentino. Que cualquier sistema de correo pueda llevar ese puerta a puerta. Correcto. Me parece que va a venir por ahí la mano. Tiene sentido justamente por la desregulación, ¿no? Claro, de todo lo que tiene que ver con el sistema de correo anunciado hace muy poco tiempo por el propio gobierno, ¿no? Vamos a hablar de la capitalización de las empresas en la bolsa, ¿no? A ver, yo no sé si posteaste sobre esto. Ahí está. En un año la capitalización bursátil de las 21 empresas del panel líder del Merval más que duplicaron su valor, pasando de 26.662 millones a 61.309 millones, siempre de dólares, es decir, más el 129,9%. ¿Cómo es esto? Bueno, la realidad es que vos fíjate que el nivel de capitalización de las empresas creció muchísimo. Eso básicamente se mide por la evolución de este panel líder del S&P Merval, que son acciones que cotizan en el exterior. Algunas, por ejemplo, las que tuvieron un crecimiento exponencial, fue el caso de YPF, con un crecimiento muy pero muy fuerte. También la mayoría vinculadas a acero o energía.
o distribuidoras de gas, bueno, creciendo fuertemente su nivel de capitalización. Muestra que en definitiva el mercado comienza a haber mayor nivel de previsibilidad respecto del crecimiento económico de estas empresas, por lo cual hay una apuesta para decir, che, me quiero comprar una pequeña porción de la acción de esta empresa porque veo que tiene previsibilidad de crecimiento futuro. Y ha pasado en el blanqueo, chicos, porque en el blanqueo el 50% de los que blanquearon han invertido en obligaciones negociables, es decir, también frente a la colocación de deuda de las empresas, del capital privado, han tomado esta opción con rendimientos que van desde el 4 al 7% en dólares anual, por lo cual efectivamente también los argentinos parte de esos dólares que estuvieron blanqueando desde el sistema financiero lo dedicaron a incrementar este nivel de capitalización bursátil de estas 21 empresas del panel líder del S&P Merval. Claro, bueno, esto es clave. Claro. Ahora, quiero hablar sobre lo que se viene, ya que hablamos de Argentina a nivel internacional, como la bolsa. Quiero hablar de Milei a nivel internacional. Estuvo reunido con Macron, ya está en Brasil para formar parte del G20. A nivel económico, ¿qué podemos esperar de estas charlas? Y el encuentro con Trump, ¿no? Sí. Para mí, dos cuestiones. Yo decía que me parece que el encuentro de hoy de Macron-Milei tiene que ver un poco con la Agenda 2030 y lo que puede llegar a suceder en la reunión con el G20. ¿Por qué? Bueno, porque Milei tiene una mirada respecto de... No es la misma mirada de Trump. Trump es, obviamente, anti-Agenda 2030 desde el punto de vista ambiental, pero Milei, ¿cuál es la mirada que tiene? Dice, no, pará. No solamente tengo esa posición, sino creo que termina perjudicando a los países en vías de desarrollo, que no son los que generan el gran nivel de impacto ambiental que dicen tener las grandes potencias, como puede llegar a ser Estados Unidos y China. El nivel, digamos, de envíos de dióxido de carbono a la atmósfera, etcétera, de Argentina es ínfimo frente al de las grandes potencias. Entonces, la mirada de Milei está puesta ahí. Macron, efectivamente, que tiene la Agenda 2030, viene a charlar desde el punto de vista diplomático con Javier Milei. Tiene miedo que haga como Trump en su primera presidencia, abandonando el Acuerdo de París, ¿no? Y me parece que por ahí viene la charla. Damián. Absolutamente. Pará, cierro con esto. En el caso del G20, que es la reunión del martes, hay tres novedades. Primero, Milei se reúne por primera vez con Xi Jinping. Por otra parte, creo que comienzan a cocinarse las nuevas reglas de comercio internacional. 19 líderes políticos que representan el 85% del Producto Bruto Interno Global reciben a Trump. Primera reunión donde no va a estar como presidente, pero sí como invitado. Esto es clave. Gracias, Damián. Gracias, Dami. Gran abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Vamos a hablar con Nico Pizzi, periodista. Ustedes lo siguen y saben que escribe muy especialmente sobre